Seguimos. El personal ejecutivo de la planta, desconociendo la verdad de lo sucedido y temerosos de la información que iba a llegar a Moscú, esta era la época de Gorbachev y Perestroika, informaron que la única explicación lógica era la explosión del tanque de hidrógeno. Los generadores de mayor tamaño son enfriados inyectando hidrógeno entre el rotor y la armadura. Hidrógeno es más efectivo que el aire común y se mantiene en un tanque en algún lado del edificio de la turbina. Entre la confusión del momento y las muchas cosas que estaban sucediendo, la versión del tanque de hidrógeno explotando fue aceptada y fue la versión enviada a Moscú. El Politburo la aceptó hasta que uno de los verdaderos héroes de Chernóbil, el doctor Valery Legasov, dedujo la verdad de lo que había pasado. Sucedió que para entonces los bomberos se habían retirado, muchos de ellos mostrando señales de contaminación seria, vomitando sangre y debilidad y todo eso, y el área alrededor del edificio se había sellado. Desde el hospital, cuando fueron interrogados inmediatamente, algunos informaron que durante el trabajo habían encontrado numerosos bloques de grafito ardiendo con una luz extraña. Legasov, al conocer esto, inmediatamente afirmó en la reunión, ante el escepticismo general, que el reactor había explotado. ¿Por qué estaba seguro Legasov? Expliquemos. Los reactores RBMK usan grafito como moderador. ¿Qué es un moderador? Rapidito. Todos sabemos que la reacción nuclear ocurre cuando un neutrón de uranio liberado choca con un átomo, lo divide, perdiendo una cantidad de energía en forma de calor, que es el calor que se usa eventualmente para calentar el agua. Ocurre que por leyes de mecánica cuántica, que yo creo que solo Mariscote y a lo mejor una docena de personas más pueden llegar a entender, los neutrones liberados viajan demasiado rápido, viajan a demasiada velocidad para chocar con otro átomo. El agua pesada o el grafito, al rodear las barras de combustible uranio, disminuyen la velocidad de los neutrones y hacen posible la fisión nuclear, la reacción. El agua pesada, que todos hemos oído nombrar, es mejor moderador que el grafito, pero ocurre que es mucho más cara. Así que los reactores soviéticos contienen toneladas de bloques de grafito, dentro de los cuales se encuentran las barras de combustible y por los que se mueven las barras de control. Ahora, volviendo a la reunión. Los jefes de planta se negaron a aceptar que el reactor había explotado y afirmaron que Legasov estaba equivocado e inclusive sugirieron intenciones personales ocultas en su declaración. Dijeron que los detectores de radiación alrededor del edificio indicaban 300 Röntgen, una cantidad peligrosa pero no extrema. Los técnicos que consultaron informaron que los medidores utilizados en la planta llegaban a medir solo hasta 300 Röntgen. De ahí el error. Más aún, un detector prestado por el ejército se había quemado a 500 Röntgen. Finalmente, un general soviético, de gran bravura, en un vehículo protegido con chapas de plomo, tomó mediciones reales cerca del edificio. La radiación era superior a los 5.000 Röntgen. No había duda que, aunque parecía imposible y Legasov mismo no podía explicarlo,
el reactor había explotado. La situación estaba definida. Mientras en Pripyat los chicos jugaban en los parques y la gente, ignorante del peligro, disfrutaba del incipiente verano, había un reactor con el contenido ardiendo y cientos de kilogramos de uranio 235 en plena fisión nuclear. En la próxima vez veremos qué hicieron para poder apagar el fuego y qué hicieron para evitar o cortar la contaminación que iba a cubrir toda Europa. Saludos.